33 días de oración por los hijos. Un retiro personal pidiendo a Dios la liberación de nuestros hijos, nietos y sobrinos. 33 días hacia una gloriosa liberación. En este día 29, ya acercándonos al último día de este hermoso retiro que vamos teniendo en oración unidos todos, pues invito a nuestro querido Juan Ortiz a conducirnos la reflexión correspondiente a hoy. Dios es un espíritu de paz que nos tranquiliza el alma y nos vincula al amor. Queridos hermanos, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a este espacio de este retiro de liberación por nuestros hijos, sobrinos y nietos. Ya hoy el día número 29 días, el Señor siendo fiel con nosotros. Y pues hoy vamos a hablar de los sentimientos en mis hijos. Los sentimientos, que es un aspecto muy importante, ¿verdad? Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salmo 139, del 1 al 4. Dice así: Tú me escrutas, Yahvé, y me conoces. Sabes cuándo me siento y me levanto. Mi pensamiento percibe desde lejos. De camino o acostado tú lo adviertes. Familiares te son todas mis sendas. Aún no llega la palabra a mi lengua, y tú, Yahvé, la conoces por entero. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este salmo tan hermoso nos recuerda cómo se cumple en Jesucristo. Todos los salmos se cumplen en Jesucristo. Y en este que se titula Homenaje a aquel que lo sabe todo, aquel que lo sabe todo, que es Dios, que es nuestro Padre, que nos conoce y aún así, conociéndonos, nos deja en la libertad. Hay una reflexión hermosa por ahí que habla sobre Dios nos ama tanto que incluso hasta nuestros mismos pecados los oculta a la vista de los demás por el amor que nos tiene. Cuando yo leí esa frase, yo dije, verdaderamente Dios nos ama tanto, que es verdad, que muchas veces hasta tenemos sentimientos ocultos, pecados o perversiones o cosas muy ocultas, y el mismo Dios se las oculta a los demás por amor a nosotros. Entonces, aún así, seguimos diciendo de que Dios no nos ama, de que Dios se olvidó de nosotros, y es tan misericordioso que nos oculta, porque Él nos conoce desde cuando nos acostamos hasta cuando nos levantamos. Lo que pensamos, lo que queremos hacer, Él lo sabe todo. Pero aún así, pues Él nos respeta. Aquí luego el versículo 7 de ese Salmo 139 dice: ¿A dónde iré lejos de tu espíritu? ¿A dónde podré huir de tu presencia? A veces creemos que si yo no voy a la iglesia, ya yo me olvidé de Dios. Y digo, no, ya, Dios está, ya yo no quiero saber nada. Y por más que nosotros nos alejemos, Él siempre está cerca de nosotros. Dios siempre está ahí, en la enfermedad, en los pecados, en la angustia, en la cárcel, en el trabajo, donde estés. Lo que hace que nos alejemos somos nosotros, que nos alejamos de Él. Entonces, esta lectura la tomé para abrir este tema de los sentimientos de mis hijos, porque los sentimientos son muchos, ¿sí? Hay grupos, hay clasificación de sentimientos. Aquí yo tengo, por ejemplo, 3 grupos. El primero es sentimientos nobles, que orientan la personalidad hacia actitudes nobles. Por ejemplo, la gratitud, la sencillez, la generosidad, la docilidad, la fidelidad, la ilusión, bondad, aprecio, comprensión, paciencia. Sentimientos, y lo contrario, son sentimientos innobles, que orientan a la persona hacia actitudes innobles.
el egoísmo, el desprecio, la antipatía, la avaricia, la envidia, la rebeldía, el resentimiento, la venganza. Ese es el primer grupo, que son los sentimientos nobles. Luego está el segundo grupo, los sentimientos estimulantes. Son los que alimentan ideales y mueven la acción hacia un fin positivo. Por ejemplo, la alegría, la valentía, la felicidad, el optimismo, la audacia, el interés, la capacidad. Y lo contrario a este segundo grupo de sentimientos estimulantes es sentimientos depresivos, que alimentan actitudes depresivas, que inducen a la introversión, a la tristeza, a la melancolía, al pesimismo, a la desilusión, a la amargura, a la cobardía, al desazón, al desosiego. En este punto, en este segundo grupo, hay muchas personas que tienen este tipo de sentimientos, sobre todo sentimientos de mucho pesimismo, ¿sí? Hay muchos hogares donde los hijos quizás quieren hacer algo que va a ser de mucho provecho y los padres de una vez le dicen, no chico, déjate de eso es una tontería, lo desmotiva, y viene el pesimismo, la amargura, la cobardía. Como él no lo logró hacer, él cree que su hijo también va a ser igual. No le damos la oportunidad de una acción positiva hacia la alegría, la valentía, la felicidad, el arrojo, el optimismo, sino que le quitamos las alas inmediatamente. No, la situación está difícil, esto para allá, no creo, yo no creo que tú puedas, sinceramente, esto es horrible, esto es fastidioso. Esos espíritus de pesimismo que muchas veces abarcan en el hogar, también en las parroquias, en todos lados. Personas que desmotivan mucho, desmotivan, y dicen luego, no, es que yo soy sincero, no, es que yo soy realista. Hay una cosa es ser realista y tener los pies sobre la tierra, y otra cosa son los sentimientos, ¿sí? Creo que Dios nos llama a todos a motivar, a ser positivos y a tener un interés de capacidad para ayudar. Cuando venga alguien a pedirte un consejo o a solicitarte algo, piensa siempre en este grupo de sentimientos. ¿Realmente tienes sentimientos que estimulan o tienes sentimientos depresivos? En este segundo grupo ya les acabo de comentar. Y el tercer grupo es los sentimientos positivos que proyectan hacia una actitud normal, segura. La sinceridad, la complacencia, el desprendimiento, la satisfacción. Son sentimientos que te proyectan, ¿sí? Por ejemplo, el desprenderse de algo bueno, no es desprenderse de la basura o de lo que no sirve, sino desprenderse de algo bueno. Es un sentimiento que te proyecta y te motiva, te llena de paz, de alegría y te motiva a seguir hacia adelante. La sinceridad de corazón, pero la sinceridad no que hiera, sino la sinceridad de verdad, de decirle a alguien, oye, tú sí me caes bien, oye, te quiero mucho, eres valioso, valiosa para mí. Decirle a los hijos, hijo, tú eres valioso, eres importante para mí. Esos son sentimientos que nos abren y que nos proyectan. Proyecta quiere decir que eso a nuestros hijos y en nosotros está generando un mejor futuro, ¿sí? Porque es una cadena que se hace. Mi hijo se motiva, a la vez mi hijo es un motor para motivar a los compañeros de clase, en la universidad, en su trabajo. Yo estimulo, ayudo a mi esposa motiva en su trabajo, y así sucesivamente. Entonces, todo esto, estos tres grupos, eso se gesta en un hogar. Cuando en un hogar está este tipo de sentimientos latiendo siempre, los sentimientos nobles, los sentimientos estimulantes, los sentimientos que proyectan, el hogar es un hogar que aunque vengan situaciones difíciles,
va a ser como la balanza, más sentimientos buenos que sentimientos malos. Y mire, el maligno se vale de los sentimientos malos para entrar, como la tristeza. Hablaban los padres de la iglesia que la tristeza es un pecado. Y cuando yo lo leí, yo dije, ¿cómo va a ser que la tristeza es un pecado? Sí, es cuando no puedes vivir la fiesta. Y los padres de la iglesia lo hablaban de que hay personas que nunca pueden vivir una fiesta. Tú los invitas a, por ejemplo, vamos a compartir, vamos a hacer una comida, vamos a tomarnos un café y hablar un rato y compartir. Y están como tristes, yo no me merezco esto, yo no me merezco que fulano me ayude, yo no me merezco. Esa es la tristeza, a la cual muchas veces nos acapara, nos absorbe, y los padres de la iglesia lo llamaban un pecado, sobre todo un pecado que se ve mucho en la Cuaresma, un pecado de tristeza, de yo no me merezco nada, yo no, ¿por qué no? Y entonces no comparten con nadie, no comen con nadie, no compran cosas para su hogar. Por ejemplo, si les hace falta otro par de zapatos, si les hace falta otra ropa, si sus hijos tienen necesidad, dicen, no, ¿para qué? Si esta vida se va a acabar. Entonces confunden una vida de tristeza, una vida así sin sentido. De manera que hay que estar con los ojos bien abiertos mirando esto. Espíritus también que se mezclan con sentimientos de conformismo. Sentimientos que dicen, no, ya yo estoy mayor, ya yo hice lo que tenía que hacer, ya. Esos son también sentimientos de conformismo que el maligno también se vale para colocarnos a nosotros como en un coma de tristeza, como en un coma de que la vida se haga monótona, de que la vida se haga como tan rutinaria. Y les recuerdo, mis queridos hermanos radiocreyentes, de que Dios no es un Dios monótono, Dios no es un Dios que todo es igual, no. Dios es un Dios que nos sorprende todos los días. Dios, y si ustedes van a la Santa Eucaristía, cada Santa Eucaristía es diferente, es única. ¿Por qué? Porque Dios es único, porque Dios cada día nos hace diferente. Cuando a veces tú hablas con alguien y le preguntas, ¿cómo estás? Ay, mi hijo, ¿qué te cuento? Todo igual, nada nuevo. Eso quiere decir que hay espíritus quizás o sentimientos de conformismo, sentimientos de ay, ya, ¿qué voy a hacer? Y nos abarca ese pesimismo, ese como que Dios nos inyecta por medio del Espíritu Santo una fuerza increíble. Nos inyecta ese deseo de, como la Madre Teresa de Calcuta, que me encanta leer los libros de ella y los vuelvo y los leo y cada día descubro cosas diferentes, porque la Madre Teresa nunca se quedaba tranquila. Y ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre nos lleva a movernos, nos mantiene en movimientos, nos mantiene itinerando. Es decir, de aquí a allá, vamos a evangelizar aquí, vamos a hacer, hay que hacer. No nos mantiene como ahí, como conformistas, no, ya. Eso a veces, por eso les digo, el maligno se vale para meternos como en un coma espiritual, como en un sinsentido, como que, ya, y sí. Entonces, es un peligro para todo. Pero fíjense bien, aquí tengo otra parte que quiero compartir con ustedes de las señales de peligro. Por ejemplo, cuando hay sentimientos que nos dicen, ten cuidado, ¿sí? Porque también los sentimientos, aparte de ser positivos, también hay sentimientos que a veces te alertan, que nos dicen, ten cuidado con tal cosa. ¿Dónde va a dormir tu hijo? ¿Con quién está conversando? Ayúdalo, conversa con él. Y te mantiene activo, porque los sentimientos es un don que Dios nos ha dado a cada ser humano. El sentimentalismo es el enemigo número uno de toda formación sólida y constante. Escuchen bien. El sentimentalismo es el enemigo número uno
de toda formación sólida y constante. La vida agitada de hoy, las preocupaciones por el dinero, por la propia imagen, llevan a la acumulación de tensión que se refleja en el exterior. Invertir el orden de los valores cuando ponemos en primer lugar la imagen, en segundo las cosas que tengo que hacer y tercero a Dios y los valores espirituales. El aburrimiento y la tristeza que llegan cuando tenemos que hacer las cosas sin meter el corazón y una razón de peso. Este punto es importantísimo. A veces incluso vamos a trabajar y bueno, nada, voy a trabajar porque ¿qué voy a hacer? Me toca trabajar porque... Y todo es como así, como un aburrimiento, como una tristeza, como que la vida no tuviera ningún sentido. Entonces, cuando vas a la iglesia sí estás feliz, pero cuando vas al trabajo, entonces, el cristianismo se basa en que haya felicidad, a que haya ese Espíritu Santo en el trabajo, en la parroquia, en mi hogar, que yo le inyecte el Espíritu que Dios me está dando en todos los lugares. Hay personas que dicen, no, en mi trabajo yo soy amargado, pero en la iglesia soy bueno. No se puede vivir dos dualidades de vida, ¿sí? No puede haber una división entre lo sacro y lo que hacemos en el hogar. Eso va junto. Recuerden, mis queridos hermanos, que el cristianismo es una cultura, es decir, la cultura del catolicismo. ¿Y qué quiere decir una cultura? Pues que no es solamente ir para la iglesia y ya, y después en la casa yo matándome con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, y hablando mal y criticando. No, es una cultura, es decir, que todo lo acapara, todo lo acapara, no, todo forma parte de mi vida. Si yo voy al trabajo, soy un cristiano en mi trabajo. Si voy a la parroquia, soy cristiano. Si voy, es decir, en todos lados, porque dice San Pablo en las epístolas, llevando siempre en nuestros cuerpos el morir de Jesús, para que se manifieste en nosotros que Él está resucitado. Lo dice la carta de San Pablo, creo que a los Corintios. Es decir, que nosotros vamos llevando a Jesucristo por todo el mundo, en nuestros cuerpos, su resurrección que en nosotros vive. ¿Y cómo así? Pues cuando nosotros nos toca morir también, Jesucristo está resucitando. Cuando nos toca morir al que nos hace una injusticia. Cuando nos toca morir al que habla mal de nosotros. Cuando nos toca morir al jefe que vio que tú trabajaste bastante y te quitó dinero. Cuando el que te da en la mejilla derecha tú le ofreces la otra. Cuando el que te quitó tu ropa, tu túnica, tú le das otra. Cuando alguien te dice vamos a caminar para allá y tú caminas el doble con él. Cuando hacemos realmente, practicamos el amor al prójimo y muchas veces el amor al enemigo, ahí se manifiesta el morir de Jesús, para que se manifieste en nuestros cuerpos que Él está resucitado. Jesucristo se manifiesta resucitado en nosotros cuando morimos a nosotros y es Él el que vive. ¿Y cómo es eso? Pues cuando yo muero, cuando me toca no dormir porque mis hijos están enfermitos, cuando me toca tener que limpiar la casa y estoy cansado, cansada, y mi esposo está trabajando y me toca estar en la casa limpiando para que mis hijos vivan dignamente. Eso es un morir. Cuando me toca ir a la parroquia a predicar, cuando nos toca predicar por aquí, por la emisora, y con tanto trabajo que tenemos, con los hijos, tantas cosas que hacer, pero sacas un tiempo y dices, sí Señor, voy a evangelizar porque yo hoy soy tu micrófono. Habla Señor por medio de mí. Y Dios tan alegre se manifiesta y pone palabras de vida eterna, palabras que enriquezcan a los hermanos, palabras que te motiven, palabras que te digan yo estoy contigo, tú no estás solo. De manera que esto es el morir de Jesús, lo llevamos todos los que estamos bautizados. Es un morir, el matrimonio, la familia, los hijos, cada día es un morir, pero no un morir catastrófico, no un morir hermoso. Es un
morir precioso. Es un morir de mi yo egoísta, de mi yo que solamente quiere darse placer, de mi yo que quiere solamente estar en una cama acostado viendo televisión, de mi yo que no quiere que nadie hable mal de él, de mi yo, para hacer el morir de Jesús, para que sea Jesús mismo el que se manifieste en nuestros cuerpos. Y la gente diga, wow, mire, muchos santos tenían este sentimiento. Un amor, que el amor es un don, pero también podemos ver el amor como un sentimiento de cariño. El amor que nos da sentimientos de cariño, sentimientos de reconciliación, de empatía con el otro. Hay gente que no es empático nunca, que siempre están pensando mal del otro, que siempre están juzgando, y nunca pueden ver nada bueno. ¿Por qué? Porque sus ojos están sucios. Dios mismo tiene que desintoxicarnos de tanta maldad, de tanta hipocresía, de tantos prejuicios, y nos va desintoxicando y nos va limpiando y nos va dando ese corazón, como dice la canción, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para alabarte, un corazón para servirte. Yo quiero un nuevo corazón, limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Dios nos llama a esto, a darnos sentimientos de amor, sentimientos de empatía, sentimientos de cariño, sentimientos de escuchar al otro y ver qué me quiere decir. Y en medio de todo tener claro que nosotros somos portadores de la cruz, que nosotros llevamos a Jesucristo dentro de nosotros. Hay personas que tienen un pánico, un miedo al sufrimiento. Miedo, horrible, un miedo, un pánico. Y el miedo es un sentimiento que destroza, que daña la fe. Es un enemigo. Dios nos llama a pasar a la fe. La fe no es sentimiento, no es sentimentalismo tampoco. La fe es algo más profundo. La fe es un encuentro profundo con Dios, con nuestro Padre, con Él, que es nuestro Padre. Y que Él es que es nuestro Padre, nos da a nosotros la fuerza y la gracia para afrontar todo. Porque lo dice también el Evangelio. Que Dios a sus hijos les da todo. Les da el 100 por 1, bienes materiales y espirituales. Pero también les da persecuciones. De manera que si tú estás viviendo una vida realmente conforme al Evangelio y Dios te provee, te ayuda, se manifiesta, estás viendo los milagros del amor de Dios, también hay persecuciones. ¿Y por qué tienen que haber persecuciones? Porque las persecuciones son las que hacen que en nuestro cuerpo se manifieste realmente el morir de Jesús. ¿Cómo así? Bueno, cuando aparece alguien que habla mal de ti, alguien que te calumnia, alguien que te destruye, se manifiesta en nosotros el morir de Jesús. ¿Cómo? Que yo no lo juzgo, que yo no hablo mal de él, que lo perdono, que lo justifico, como Jesucristo nos justifica y nos perdona cada día a nosotros. De manera, mis queridos hermanos, que los sentimientos son importantes. Es importante mantener una ecuanimidad, ¿sí? Es importante conocerse, conocer mis estados de ánimo. Cuando estoy normal, triste o alegre, pesimista o optimista, ¿cuáles son mis estados de ánimo y mis sentimientos más frecuentes? ¿Por qué estoy así? Y en medio de eso, de cada sentimiento, pues pedirle a Dios aceptarnos, ¿sí? A veces el orgullo no nos deja aceptarnos, que somos orgullosos, que somos odiosos, o que somos alegres, o aquello, lo otro, sino el aceptarse a sí mismo es una gracia también. Aceptarme que muchas veces soy medio pesimista, aceptarme que muchas veces soy como muy sonriente y le sonrío a todo el mundo. Es decir, el aceptarse también como soy, mi carácter, con mi situación familiar y personal, aceptar mis límites, mis equivocaciones con humildad, mis dones, cualidades, virtudes, con sencillez, sabiendo que son un don de Dios, que Él sabe cómo soy,
y así me ama, buscando siempre que yo sea cada día mejor y buscar cómo superarme. Consiste en cumplir mi deber en cada momento y buscar fuerzas para yo mejorar también es un don de Dios. Así que mis queridos hermanos, vamos a pedirle a Dios también esta virtud de la ecuanimidad. ¿Sí? La ecuanimidad requiere paciencia, la sinceridad de sí mismo, la sinceridad de saber que cómo somos, de reconocernos nuestra fragilidad y que aún así Dios sigue ahí presente. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Papá Dios, gracias por este hermoso día de retiro número 29 de liberación. Te pedimos que continúes liberándonos, Señor, sobre todo de pensamientos negativos, de pensamientos y sentimientos que a veces no nos dejan ver tu amor hacia nosotros. Te pedimos, Padre, que selles con sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo nuestras mentes, nuestro corazón, que es donde se anidan muchos sentimientos, pero que viva ahí solamente tu inmaculado corazón, tu sagrado corazón, que habite en nosotros el amor, la misericordia que tú nos das cada día. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el propósito de hoy les invito a todos a leer con mucho entusiasmo el Salmo 139 completo. Es un salmo realmente en el cual nos hace descansar en Dios. ¿Por qué nos hace descansar? Porque vemos cómo Dios tiene el control de todo. El Salmo 139, que es un salmo donde podemos ver que Dios nos conoce hasta nuestros pecados y hasta lo más íntimo que nadie sabe. Mis queridos hermanos, les invito a mañana continuar en este hermoso retiro de liberación por los hijos, nietos y sobrinos. Que Dios les bendiga.